Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra clase de estática de su profesor Eric Viana. Buen día. En el día de hoy vamos a continuar con el tema de fuerzas internas aplicadas a, al tema de máquinas, herramientas y demás aparejos. En el día de hoy ustedes ven en sus pantallas un, un sistema que se asemeja mucho a la pala de una retroexcavadora, que utiliza un gato hidráulico y tiene un cangilón o una cuchara para remover la tierra. Este tema, este ejercicio ha sido tomado de la obra de Bedford Fowler y es el ejercicio 699, el cual se va a resolver por la técnica que hasta ahora hemos visto. Recordemos que en este tema de fuerzas internas, la técnica a aplicar básicamente es la misma del equilibrio de cuerpos rígidos en el plano. Es decir, tomamos sumatoria de momentos alrededor de un punto de referencia, tomamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Con la diferencia de que previamente nosotros desarmamos la estructura en las diferentes piezas que lo integran. Y entonces a cada una de las piezas pues se le hace su análisis de equilibrios de cuerpo rígido y así vamos a ir calculando las fuerzas pues de todo el sistema que lo involucra. Por ejemplo, ahí podemos calcular las componentes del pasador B que une el cangilón con el brazo principal. Podemos hallar el, el eslabón corto AG, también el eslabón corto GC y el actuador hidráulico que tenemos aquí de G hasta este punto que está aquí, antes de llegar a él, además de las fuerzas externas. Entonces eso es lo que nosotros vamos a calcular en el caso de hoy. Bueno, como primera medida nosotros pues tenemos la oportunidad de calcular las fuerzas externas que presentan reacción y mantienen el equilibrio de todo el sistema. Veamos la información que nos proporciona el enunciado. Dice así: se tienen los pesos W1 de 1500 libras y W2 de 2000 libras. Determine la fuerza sobre el elemento BCD que en los puntos B y D en la figura. Y bueno, obviamente pues todo lo demás que hay que calcular, ¿no? Bueno, entonces empecemos por calcular las fuerzas externas. Como hemos visto ya en videos anteriores, nosotros pues procedemos a hacer como primera medida el diagrama de cuerpo libre, el cual ya ustedes están observando en pantalla. Tenemos el pasador principal D, que tiene dos componentes de Y y de X, en los cuales vamos a calcular, y la fuerza del actuador hidráulico E, que opera de la manera como se ve en pantalla. Bueno, antes que todo, nosotros necesitamos calcular el ángulo de inclinación de ese ángulo, de ese pasador hidráulico E. Entonces, nosotros podemos ver que con respecto a X hay una medida de 28 pulgadas y con respecto a Y hay una medida de 8. Entonces, este ángulo, el cual vamos a llamar teta, entonces corresponde a arco tangente de 8 sobre 28. Vamos a la calculadora.
entonces 8 entre 28. Arco tangente 15.94 grados. Bien. Ok, bueno, ya teniendo el ángulo teta, entonces podemos empezar con aplicar sumatoria de momentos alrededor de D. Y de esa manera empezamos calculando la magnitud del actuador hidráulico E. Bueno, como primera medida tenemos la componente X de E, es decir, la componente que es E coseno de teta multiplicado por la distancia vertical de E a D. Pero esa distancia a nosotros no nos la dan directamente, pero podemos observar de que a la misma altura de D arranca una distancia de 16 pulgadas que llega hasta donde está el actuador hidráulico G, y de ahí a donde está E hay una distancia de 5 pulgadas. Es decir, estamos hablando de una distancia neta de D a E de 16 menos 5, 11 pulgadas. Bien, eso va hacia la derecha, está encima de D, de manera que me pone a girar el sistema en sentido horario y por lo tanto el sentido es negativo. El valor es negativo. Bien, por otro lado tenemos la otra componente que es E seno de teta, es decir, la componente Y. Ahí sí la distancia es directa, que es esta de 10 pulgadas que observamos acá. Y el sentido va hacia arriba, está a la derecha de D, así que me pone a girar el sistema en sentido antihorario, por lo tanto va positivo. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso W1 de 1500 libras multiplicado por la distancia que es desde el centro de gravedad aquí W1 hasta acá son 8 y de ahí hasta D son 84, es decir, es 84 más 8, estamos hablando de 92 pulgadas. El sentido va en sentido antihorario, por lo tanto va positivo. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos más W2 tiene de magnitud 2000 libras. Voy a escribir más abajito. Multiplicado por la distancia del centro de gravedad de los 2000 hasta D. Bueno, no es una distancia directa, pero entonces podemos decir lo siguiente. Resulta que desde B hasta D hay 84 pulgadas. Esas 84 pulgadas se le restan las 60 pulgadas que tenemos de B hasta donde está el centro de gravedad. Es decir, que es 84 menos 60. Estamos hablando de 24 pulgadas. Y el sentido es igualmente antihorario y por lo tanto positivo. Y bueno, listo. Ahí igualamos a 0. De ahí despejamos E igual a 1500
por 92 más 2000 por 24, eso dividido entre 11 coseno de 15.94 más menos 10 seno de 15.94. Vigilemos un momentico los despejes. A veces solemos cometer errores de despeje. Nosotros dejamos intacto el signo de las cargas 15 por 92 y 2000 por 24, de tal manera de que al otro lado pasaría e coseno de teta por 11, o sea, de negativo pasaría a positivo, y 10 seno de teta de positivo pasaría a negativo, así que todo está en orden. Entonces veamos cuánto nos da E. Sacamos la calculadora un momentico. Aquí lo tenemos. Entonces $15.500 por 92, memoria 2000 por 24, memoria. Bueno, por otro lado, bueno, ¿cuánto nos da todo esto? 186.000. Vamos a anotar temporalmente en un blog de notas esos 186.000. O bueno, podemos hacerlo de esta forma. En el numerador van esos 186.000. Ahora nos vamos para el denominador. Entonces, 15.94 coseno por 11 memoria. Ahora 15.94 seno por 10 memoria negativa, que hay ahí 7.8307, lo anotamos en el denominador. Finalmente eso nos va a dar inverso por 186.000, 23.752.5 libras. Listo. Entonces, esa es la magnitud del actuador E que actúa en el sistema de la retroexcavadora. Ok, ahora nos vamos a los apoyos, al pasador D en sus magnitudes, en sus componentes de X y de Y. Empecemos por DX, que sale por sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos menos dx más e coseno de teta igual a 0. De ahí sale que de x y de sub x es igual a E, que es 23.752.53 por coseno de 15.94, de manera de que de sub x
igual $22.839.25 libras. Por otra parte, la componente de sub y lo obtenemos obviamente por sumatoria de fuerzas en y. Bueno, entonces sería D sub y menos W1 menos W sub 2 más E seno de teta. Me tiene que dar 0. Entonces de ahí sacamos de que D sub y es igual a W1, que es 1500 libras, más W2, que son 2000, menos E, que es 23.752.53, seno de teta, que es 15.94. Pues obtenemos el cálculo entonces tenemos 23.752.53 por 15.94 seno igual negativo más 1500 más 2000 nos da menos 3023.17 libras. Bueno, observemos que nos está dando una cantidad negativa. Esa cantidad negativa tiene un significado, y es que realmente D sub y no está actuando hacia arriba, está actuando hacia abajo, de tal manera de nosotros asumimos de que D sub y va para arriba. Bueno, cabe aclarar, aprovechando la coyuntura de que nos dio un valor negativo, de que uno no está seguro al principio de hacia dónde van las fuerzas, si D sub X va para la izquierda o si va para la derecha, o si D sub Y va hacia arriba o si va hacia abajo. Uno empieza asumiendo los sentidos. Si al final la ecuación da un valor positivo, es porque pues el sentido va acorde con el asumido, o sea, el asumido es el verdadero. Pero si da negativo, quiere decir de que el sentido es contrario al inicialmente asumido. En el caso de dx lo habíamos asumido hacia la izquierda, nos dio positivo, o sea que efectivamente va hacia la izquierda, pero D sub y lo asumimos directamente, inicialmente hacia arriba, ¿sí? Entonces nos dio negativo, lo cual quiere decir que realmente va hacia abajo, ¿ya? Entonces eso es lo que habrá que aclarar acerca de los valores. Hay gente que pregunta, profesor, ¿y uno cómo sabe si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va hacia arriba? Al principio eso no se sabe.
uno lo asume, uno lo supone. Dependiendo si te dé positivo o negativo, es que el sentido que asumiste fue el verdadero o contrario a lo que habías iniciado. Entonces, por ese lado, no se me preocupen. Ustedes asumen que al final los resultados les aclara el verdadero sentido. Como en este caso, que DY nos dio negativo, quiere decir que DY realmente va hacia abajo. Listo. Bueno, hasta ahí hemos calculado las tres reacciones externas que mantienen en equilibrio el sistema de la retroexcavadora. Ya vamos a hacer la exploración de las partes que unen o que conforman el sistema de la retroexcavadora. Entonces, el siguiente paso precisamente es hacer el diagrama de cuerpo libre de cada pieza en particular. Entonces, ¿qué pieza nosotros realmente tenemos? Tenemos el cangilón, otros le dicen cucharón, y el brazo principal. Los demás son elementos accesorios que mantienen unidos estas dos piezas. Tenemos dos eslabones cortos, que es AG y GC, y tenemos el actuador hidráulico de G, que engancha aquí en esta esquina del brazo principal. Entonces empezamos por hacer el diagrama de cuerpo libre de cada pieza en particular. Bueno, ya nosotros aquí lo habíamos tenido. Entonces aquí tenemos precisamente el cucharón o el cangilón como primera medida, el cual está constituido por el eslabón corto AG, miren un momentico arriba, que es este que está aquí. Está el pasador B, que tiene sus componentes BX y BY, y tiene su propio peso W1. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra pieza, que la vamos a llamar pieza número 1. Vamos a llamar, ya le hemos dicho que es el cangilón. Entonces, en el cangilón nosotros volvemos a aplicar la misma técnica: sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, pero antes, el eslabón AG hay que sacarle el ángulo. Ese ángulo lo vamos a llamar phi, arco tangente D. Bueno, revisemos un momentico arriba, que es donde están las medidas. Bueno, nos interesa el eslabón AG. ¿Qué medidas tiene? Bueno, hay una medida de 16, pero esa medida de 16 va desde B hasta G, pero a nosotros nos interesa es de A a G. Pero por el otro lado, de A a B hay 4 pulgadas, o sea que la distancia real de A a G vertical es de 16 menos 4, 16 menos 4, es decir, 12 pulgadas. Bueno, y en cuanto a X, bueno, resulta que de A a G hay una medida directa que es de 14 pulgadas, o sea que es de 12 sobre 14. Entonces ese ángulo, el cual estamos llamando phi, es igual a 12 entre 14 40.6 grados. Ese es el ángulo de inclinación del eslabón corto AG.
Bien, entonces con eso ya podemos aplicar momento, en este caso alrededor de B. Sumatoria de momento alrededor de B. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos componentes, AG, coseno de phi, o sea, la componente X. Vemos que ahí tiene una distancia directa, que es de 4 pulgadas. Y va en sentido, va a la derecha por encima de B, entonces va horario. Como va horario, negativo. Por otro lado tenemos AG seno. Vamos a ponerle temporalmente más, después aclaramos. AG seno de phi. Multiplicado por, entonces hay una distancia directa de 8 más 8, 16 pulgadas. Ahora va en sentido horario o antihorario. Como va hacia arriba y a la izquierda va horario. Como va horario, entonces negativo. Listo. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso del cangilón. Ese peso del cangilón actúa hacia la izquierda pero hacia abajo, poniendo a girar el sistema en sentido antihorario, por lo tanto va positivo. Magnitud 1500 libras. La distancia 8. No hay más nada. Entonces de ahí despejamos AG. Entonces 1500 por 8 entre, esto es 16 seno de 40.6 más 4 coseno de 40.6. Con eso ya calculamos la magnitud del eslabón AG. Entonces, 40.6 seno por 16. Memoria. 40.6 coseno por 4 memoria. Entonces, inverso, mejor hacemos así, 1500 por 8 entre memoria. $892.23 libras. Esa es la magnitud del eslabón corto AG. Ok, a continuación vamos a calcular las componentes B sub X y B sub Y del pasador que sostiene el cangilón, que lo mantiene unido al brazo principal de la retroexcavadora. Entonces, por sumatoria de fuerzas en X, sacamos BX. Entonces, BX
igual, bueno, bx más ag coseno de phi igual a 0, ¿sí? Porque ambos van hacia la derecha, ¿no? Entonces b sub x igual a menos ag, que viene siendo 892.23 coseno de phi, que es 40.6. O sea que b sub x es igual a menos a menos 678.46 libras. Bueno, y aquí se ve una vez más lo que yo estaba diciendo ahorita. B sub x se asumió a la derecha y dio negativo, quiere decir que b sub x realmente va hacia la izquierda, mientras a sub g se asumió hacia la derecha y hacia arriba y dio positivo, así que efectivamente va hacia la derecha y hacia arriba. Ok, vamos aplicando sumatoria de fuerzas en Y. Para lo cual tenemos a sub g seno de phi más by menos w1 y eso nos tiene que dar 0, de manera de que b sub y es igual a W1, que es 1500 libras, menos A sub G, que nos había dado 892.23 por el seno de phi, que es 40.6. Por lo tanto, B sub Y viene siendo entonces 40 seno por 892.23 negativo más 1500, 926.49 libras. Bueno, y ahí tenemos entonces las dos componentes del pasador B y la magnitud del eslabón corto AG, que ese AG nos había dado 892.23 libras, B sub X menos 678.46 libras y B sub Y 926.49 libras. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta lo del brazo principal. Bueno, entonces nos vamos ahora para el brazo principal.
cuyo diagrama de cuerpo libre lo tenemos aquí. Observen ustedes lo siguiente. Veamos, por ejemplo, B sub Y. Resulta que en el cangilón, B sub Y se había considerado hacia arriba. Como es una fuerza interna, las fuerzas internas obedecen a la tercera ley de Newton, es decir, acción y reacción. Por lo tanto, en la siguiente pieza, la fuerza B sub Y entonces debe ir hacia abajo. Asimismo, si en el cangilón B sub X se asume hacia la derecha, en el brazo principal debe ir hacia la izquierda. Por otro lado tenemos otro eslabón corto que es CG, que es esta piecita GC que está aquí, ¿sí? Y la que se engrana también con el actuador hidráulico. Entonces, aquí que tenemos esas dos componentes, B sub X y B sub Y. Tenemos el eslabón corto CG, tenemos DX, DY y E, las fuerzas externas que habíamos determinado, y además, aquí no se había dibujado, pero entonces está presente el actuador hidráulico, el horizontal, este que está aquí, el G, el que jalona el punto G. Entonces, eso no estaba en el diagrama de cuerpo libre, pero debe estar. Lo vamos a llamar G a secas, ¿sí? Porque es el que se agarra con el pasador G que está en el sistema. Miremos el sistema general, que está G, y es totalmente horizontal. De hecho, G está a la misma altura de este punto. Es totalmente horizontal. Bien. Entonces, de estas fuerzas tenemos conocidos Bx y By, tenemos conocidos Dx y Dy, tenemos conocido el E. ¿Qué nos falta averiguar? Nos falta averiguar el actuador CG, el eslabón CG y el actuador hidráulico G, ya que todo lo demás ya lo tenemos conocido. Entonces sale más fácil todavía. Pues si nosotros hubiéramos empezado por el brazo principal, el primero, nosotros estuviéramos enfrentándonos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. Pero como ya nosotros calculamos Bx y By, ya son 2 menos, y por otro lado ya calculamos E de X y de Y, 3 más, para un total de 5. Ya nada más nos quedan de 7 incógnitas, solo 2, que son CG y G. Bueno, entonces, inclusive podemos ir en forma directa. Podemos aplicar, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Bueno, pero antes resulta de que el eslabón corto CG también tiene un ángulo que tenemos que determinar. Ese ángulo lo vamos a llamar
Vamos a ponerle el nombre delta. Sí, delta. Entonces, delta es igual a arco tangente de entonces miremos en el sistema principal para las medidas. La distancia Y es de 16 pulgadas completas. Y la distancia X es de 14. Bueno, entonces delta va a ser igual a arco tangente de 16 sobre 14. $48.8 grados. Si yo me agazo más arriba, puesto que allá era arco tangente de 14 sobre 12, lo cual nos había dado 40, perdón, 10 miremos un momentico arriba, el phi era arco tangente de 12 sobre 14, ¿se acuerdan? 12, que era 16 menos 4, 12 sobre 14, 40.6. Pero el ángulo delta, el que estamos hallando ahora, es arco tangente de 16 completos sobre 14, que nos da 48.8. Bueno, ahora sí, sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, entonces tenemos menos B sub Y más CG seno de delta menos W sub 2 más D sub Y más E seno de teta igual a 0. Ya. Asegurémonos de que no nos falta nada. Tenemos C sub G, B sub Y, W, D sub Y y E. Hay 5 componentes en Y, porque G solamente actúa en X y DX pues no actúa en Y, BX tampoco. Bueno, entonces de ahí sacamos C sub G, ¿no? Entonces C sub G igual bueno, C sub G positivo, todo lo demás cambia de signo, o sea que el B sub Y pasa positivo. ¿Cuánto era que nos había dado B sub Y? 926.49 menos más W sub 2, o sea 2000, menos D sub Y. ¿Cuánto fue D sub Y? Menos 3023.17, menos menos E. ¿Cuánto fue que nos había dado E?
23.000. Ese es el valor más grande hallado hasta el momento. Por el seno de 15.94. Vamos a correr un momentito esto para acá. Entonces, eso entre seno de delta ahí se ve más o menos completo la ecuación. Ahí está. Este es B sub y, este es W sub 2, este es D sub y, este es la E seno de teta dividido entre el seno de delta. ¿Ves? Vamos a calculadora. Bueno, vamos a calculadora. Entonces tenemos 919.36 más, que será BY, pero entonces aquí pues estaba negativo, pues pasa al otro lado como positivo, más 2000 W2, menos por menos da más 3023.17 va esto lo vamos a colocar en memoria. Tenemos ahora 23.752.53 por el seno de teta, que es 15.94. Eso nos da este valor, es negativo, va en memoria negativa. Entonces en total son, saco memoria, entre 48.8 seno, me da un total de menos 771.7 libras. Esa sería la magnitud de CG. Entonces, fíjense que nos está dando negativo, lo cual significa que este CG realmente va hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí? Va al revés. Entonces, ahí tenemos el resultado de CG. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta el cual vamos a averiguar por sumatoria de fuerzas en X. Tenemos entonces bueno, tenemos menos CG, el coseno de delta menos dx menos G, que es precisamente el actuador hidráulico que necesitamos averiguar todavía, menos de X más E coseno de teta y listo.
y listo. Entonces tenemos CG, coseno de delta de X, G y E coseno. Entonces de ahí despejamos G. Entonces procedemos a despejar G. Entonces G igual, entonces G, signo negativo pasa a positivo, todo lo demás conserva su signo, queda igual a E. Veamos cuánto es E. Recordemos que E es, aquí está, 23.752.53 coseno de alfa, que es 15.94 menos Bx. Recordemos cuánto fue Bx. Menos 677.43 menos, vamos a escribir abajito, muy bien. Ahora veamos dx, veamos dx, bueno, aquí está dx positivo 22.839.25 ¿qué nos falta? Nos falta menos CG, pero CG, aquí lo tenemos mismo, por coseno de delta, que es 48.8. Muy bien. Ahora veamos cuánto es E. Ponemos la calculadora. Limpio memoria, limpio todo. Entonces, 23.752.53 por 15.94 coseno, me da ese valor, lo guardo en memoria, 677.43, menos por menos da más, memoria, 22.839.25 es negativo, memoria negativa, y 771.7 por 48.8 coseno igual, menos por menos da más, memoria. Entonces saco memoria y obtengo que el valor de G es 1185.73 libras. Bien, entonces con esto ya prácticamente hemos determinado todas las incógnitas que requeríamos, ¿sí? Tenemos BY, tenemos BX, tenemos CG, tenemos DY, tenemos DX, tenemos E y finalmente el actuador hidráulico G, que es el que nosotros acabamos de hallar. Entonces, hasta aquí el ejercicio se puede considerar que ya está totalmente resuelto. Entonces, ahí lo tenemos por completo, ¿sí? Vamos a resumir valores. Recordemos los valores. E nos había dado 23.752.53 libras. DX
22.839.25 libras, de Y 3.023.17, contrario a lo asumido. Luego en el cangilón encontramos AG 892.2 libras. Luego en el pasador B, BX menos 677.43 libras, y BY 919.36 libras. Luego en el brazo principal ya nosotros encontramos que CG es menos 771.7 libras, y finalmente el actuador hidráulico G tiene una magnitud de 1185.73 libras. Ahora nos surge una pregunta, y es: ¿será que hay una manera de comprobar que todo esto está correcto? Pues nosotros normalmente utilizamos piezas sobrantes para hacer procedimientos de comprobación. Sin embargo, las dos piezas principales las utilizamos, el cangilón y el brazo principal. Además de eso, nosotros las fuerzas externas las determinamos tomando el sistema completo sin desarmar. Sin embargo, hay un detalle que todavía no hemos analizado aún, y a través de ese detalle es que nosotros podemos... ¿Qué pasa? Que si ustedes observan, el punto G es un pasador en el cual se enganchan los eslabones cortos AG y CG, y además ahí se engancha uno de los extremos del actuador hidráulico G. Entonces este pasador G lo podemos tomar como un nodo en el cual se concurren estas tres fuerzas: la fuerza axial de AG, la fuerza axial y la axial de actuador hidráulico G. Entonces aquí precisamente lo tenemos. Este es el punto G, o el nodo G. Entonces ahí está AG, y entonces ahí seguimos aplicando los mismos criterios y principios que siempre hemos aplicado para fuerzas internas. Las tres fuerzas son internas. Por ejemplo, tenemos AG, que en el cangilón y ahí arriba, en el pasador, se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda. Por otro lado, CG en el brazo principal va hacia la izquierda y hacia arriba, y en el pasador va hacia la derecha y hacia abajo. Y además el actuador en el brazo hidráulico va hacia la izquierda, aquí va hacia la derecha. Entonces nosotros podemos proceder a hacer la comprobación con base en el análisis del nodo G. Entonces, comprobación: en el nodo G. Entonces podemos, como es un nodo, pues no hay distancias, de manera de que no se aplican momentos, sino simplemente podemos aplicar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Empecemos por la sumatoria de fuerzas en Y. Bien, entonces, ¿qué tenemos en Y? Tenemos menos AG seno de phi
menos CG seno de delta igual a 0, ya que la fuerza de G no entra porque es exclusivamente de X. Entonces, bueno, reemplacemos. ¿Cuánto es a G? Busquemos a G. Aquí está, 892.21. Coseno de phi, ¿cuánto era phi? 40.6 grados. Menos, ahora viene CG, tenemos por acá más cerquita, aquí está. Menos 771.7. Yo aquí había puesto coseno. Si estamos en Y, se supone que es seno, ¿cierto? Lo mismo aquí, estamos hablando de seno de 48.8. Entonces, esto nos tiene que dar 0. Bueno, procedamos a comprobar. Tenemos memoria, limpiamos todo. Entonces 40.6 seno por 891.21 igual, como es negativo, va a memoria negativa. Ahora bien, 48.8 seno por 771.7 igual, entonces menos por menos da más, memoria positiva. Entonces observemos cuánto dice la memoria: 0.011. Ese 0.011, bueno, no es exactamente 0, pero sí se puede considerar que se aproxima bastante a 0 en comparación con los valores de las cargas, de las fuerzas, que son en el orden de los cientos y miles de libras. Entonces, comparación con esos valores, este valor de 0.01 pues puede considerarse como una aproximación a 0. Sin embargo, si uno quiere afinar estos resultados, pues sería cuestión como de trabajar con más cifras significativas. Por lo menos, en vez de 2 cifras después de la coma, 4 o 5 cifras después de la coma para cada valor de fuerza calculado. Ahí logramos mayor afinamiento en los resultados. Sin embargo, ya podemos considerar de que sí, de que se comprobó por el lado de la sumatoria de fuerzas en Y el valor de A, G y CG. Ahora bien, si queremos hacer una comprobación más, entonces vamos a la sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos menos AG coseno de phi más CG coseno de delta más G, y eso nos tiene que dar 0. Reemplazando valores, menos AG, ¿cuánto es AG? 892.21
coseno de phi, que es 40.6, más CG. CG es menos 771.7, coseno de delta, que es 48.8, más G. Bueno, recordemos cuánto fue que nos dio G. Aquí está, 1185.44. Voy a anotarlo aquí abajito. Y eso entonces nos tiene que dar 0. Entonces, veamos. Limpiamos memoria, limpiamos todo. Entonces, 40.6 coseno por 892.21 igual, como es negativo, va a memoria negativa. Bien, 771.7 por 48.8 coseno igual, más por menos da menos, memoria negativa, y 1185.44, ese es positivo, memoria positiva. Entonces ahí tenemos un menos 0.3. Ese es otro valor que está por debajo de la libra, es decir, que en comparación con los cientos y miles de libras que nos dan los resultados de las fuerzas y de las cargas, ese es un valor que podemos aproximar a 0 también, al igual que en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, con este ensayo de la sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X, hemos comprobado los valores de A sub G, C sub G y además el actuador hidráulico G. Entonces, con eso pues ya podemos considerar de que todo el ejercicio está perfectamente hecho, que los resultados son satisfactorios. Ahora, es una buena práctica hacer las comprobaciones, precisamente porque en caso tal de que haya un desfase importante que hubiera dado, por ejemplo, una diferencia de 12 libras, 36 libras o 200 y pico libras, entonces eso nos prende alarmas y entonces nos hace retroceder hasta un principio y a buscar en qué parte está el error. Puede ser un signo mal puesto, puede ser una omisión del seno, o de pronto se confundió el seno por el coseno, en fin. Entonces, cuando se detecta el error, ahí entonces uno corrige los cálculos hasta lograr, pues, mediante las comprobaciones, que las ecuaciones se satisfacen. Esto es, que los valores, si no son exactamente 0, pero que se aproximen a 0. Lo deseable es que los valores de desfase de error estén por debajo de la libra. Entonces, con esto ya queda totalmente finalizado el ejercicio que hemos hecho, que era el 699 del Bedford-Fowler, con resultados satisfactorios. Entonces, con esto pues espero que el ejercicio haya sido totalmente de total entendimiento, y que pues les sirve de base para pues entender y desarrollar los otros ejercicios propuestos en los textos de estática sugeridos por los docentes. Bueno, pues con esto pues damos por finalizado el video. Les doy las gracias por haberlo escuchado
Y bueno, Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga.